Muy buenas tardes, maestro. Mi nombre es Nelson Alberto Terán Aquino y hoy les vengo a presentar sobre las aplicaciones de los motores de CD. Bueno, entraremos ya en la introducción y lo principal es que los motores eléctricos de corriente continua son la base que se amplía en este trabajo de investigación. Asimismo, los temas de más relevancia para el caso de los motores eléctricos de corriente continua son, por ejemplo, su definición, los tipos que existen, su utilidad, distintas partes que lo componen y clasificación por excitación. En los principios de las máquinas de CD, la importancia de estas máquinas pueden utilizarse como motor o como generador. Sin embargo, en virtud de que los rectificadores semiconductores generen voltaje de CD a partir de CA como fuentes electrónicas de energía, los generadores de CD son innecesarios salvo para operaciones remotas. Asimismo, por otra parte, es necesario considerar la operación de generador porque los motores operan como generadores en el frenado y la inversión del mismo. Bueno, hay dos puntos importantes en los principios de las máquinas de CD. El punto número uno es que los aparatos portátiles que operan con energía suministrada por baterías requieren motores de CD. En estos casos, ¿cuáles serían estas máquinas? Bueno, serían los motores de arranques de automóvil, los elevadores de ventanillas de autos y los reproductores portátiles de cinta magnetofónicas. El otro punto es que la importancia es el hecho de que la velocidad y el par de las máquinas de CD se regulan fácilmente, por lo cual es útil en los sistemas de control. Los ejemplos serían que son los robots, los ascensores, las máquinas de herramienta y los trenes de laminación y las palas mecánicas grandes. Definiremos qué es un motor CD o un motor de corriente directa. Bueno, es un dispositivo que tiene como finalidad transportar la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Esto es posible gracias al campo magnético que lo compone. Bueno, mencionaremos dos puntos muy importantes que conforman a estos equipos. El número uno es el estator. El estator es quizá la pieza más importante de todo el equipo. A su vez, requiere el acompañamiento de otros componentes para realizar su operación con eficiencia. Es la pieza que sirve de soporte mecánico al aparato y sujeta los polos de la máquina. Esta pieza es muy importante para la corriente directa. El segundo punto es el rotor. El rotor es un instrumento con figura cilíndrica que posee un devanado y un núcleo que son alimentados con corriente directa por medio del colector formado por delgas. Motores DC o aplicación. Hay diferentes tipos donde se pueden aplicar los motores de CD. Por ejemplo, son las bombas a pistón, torques de fricción, herramientas de base, por ejemplo, tornos, bobinadoras, fresadoras, máquinas de molienda, máquinas textiles también, grúas y guinches, pórticos. En estos pórticos son puertas eléctricas, vehículos de tracción, presas y máquinas de papel. Estructura magnética del estator. Bueno, en la figura 1 se muestra la estructura magnética del estator de una máquina de CD. La máquina de CD tiene polos salientes cuya anchura se extiende a fin de dejar tan poco espacio interpolar como resulte práctico, que es la que vemos del lado izquierdo. Las bobinas de campo envuelven a estos polos. En la figura B, el rotor cilíndrico con ranuras para los alambres. Bueno, la del lado izquierdo es una estructura magnética de polos salientes con 4 polos y la imagen de la derecha o la imagen B son motores pequeños de CD. Campos de imán permanente de máquinas de CD. La figura 3 muestra un motor de acondicionador de aire calefactor soplador de automóvil que utiliza una estructura de campo de imanes permanentes fabricados de ferrita moldeada. En las estructuras más grandes es probable que se utilicen imanes permanentes al alnico. Bueno, ¿qué es un alnico? Es un nombre comercial de alcoa para el aluminio, níquel o cobalto, del cual se elaboran muchos imanes permanentes. En la figura 3 tomamos ejemplo que es un motor de ventilador de automóvil y los imanes permanentes del estator producen el campo magnético del campo magnético. Este estator tiene 4 polos. En la construcción del rotor, muchos de los problemas que surgen con las máquinas de serie se deben a la conmutación, no solo en el sistema de escobillas,
sino también que deben de transportar grandes corrientes a través de un contacto deslizante, sino que además la conmutación de las corrientes en las bobinas individuales origina un efecto inductivo que limita el rendimiento. Bueno, estos problemas los podemos resolver en cierta medida con la consecuencia de que disponemos de máquinas de CD o corriente directa, máquinas de corriente directa, con excelentes características, aunque a su vez se requieren de mantenimiento ocasional. Bueno, en los motores de CD, los polos magnéticos, tanto el estator como el rotor, aclaremos que el estator es algo que está estático, ¿vale? Que no tiene movimiento, y el rotor es pues que está rotando continuamente, pero en este caso dice que permanecen fijos en el espacio. Y el rotor mecánico gira respecto a los polos magnéticos del rotor, y los conductores del rotor transportan corrientes alternas, bueno, que en realidad son corrientes directas discontinuas, controladas por el sistema de escobillas y conmutador. En el modelo circuital de las máquinas de CD nos da un punto muy importante, que es la fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque esta fuerza hace girar el rotor en el flujo producido por el campo. Se produce un voltaje de CA o corriente alterna en cada conductor del rotor. Estos voltajes son rectificados y sumados por el sistema de escobillas y conmutador para producir una FEIN de CD o corriente directa. A este motor se le llama fuerza contraelectromotriz. ¿Por qué? Bueno, pues siguiendo a la ley de Faraday. Tenemos una fórmula ahí para poder calcular esta fuerza, donde K es una constante que depende del tamaño del rotor, del número de vueltas del rotor y de los detalles de interconexión de esta vuelta. En conclusión, los motores de corriente directa son muy utilizados en diseños de ingeniería debido a las características, torque y velocidad que posee con diferentes configuraciones eléctricas o mecánicas. Es una máquina que se encarga de convertir la energía eléctrica en energía mecánica a través de la acción de los campos magnéticos producidos por sus bobinas. Los motores de corriente directa son de menos utilización que los motores de corriente alterna en el área industrial, debido a que los motores de corriente alterna se alimentan con los sistemas de distribución de energías normales. Y con esto damos terminado esta parte de las diapositivas, y mi exposición pues hasta aquí ha llegado. Muchas gracias.